Hola, ¿cómo estás? Te extiendo un gran y cariñoso saludo, te saludo en el nombre del Señor, muy contento que nuevamente podamos conversar y reflexionar acerca de la palabra. Hemos estado en una serie de reflexiones acerca de la persona de Jesucristo, acerca de quién es Él, de distintas dimensiones que tiene Jesús. Creo que, sin embargo, cada uno de los temas que hemos tratado acá en este canal nos llevan hacia él, o por lo menos ha sido el intento, ha sido el desafío principal de este canal de querer mostrarte quién es Jesús. Y bueno, esta no va a ser la excepción. Ya comenzamos a hablar de Jesús de una manera un poco más directa, mostrando quién a él fue y quién es Él a través de los siglos, a través de la eternidad, mostrando algunas características de ese Jesús hombre, de ese Jesús divino, de ese Jesús en la tierra, de ese Jesús que se despojó de su divinidad para estar con nosotros, de aquellas características importantes que nos muestran a ese Jesús. Hay un Jesús histórico también que es importante mirar, que si nosotros si no lo conociéramos a través de la escritura, hubiésemos escuchado relatos de hombres tales como Flavio Josefo, el cual nos diría, ¿cierto? Y desde una perspectiva histórica nos contaría una historia objetiva. Pero sin embargo, nuestro deseo principal de mostrar a Jesús es que Él es la revelación. Él es la revelación de quién es Dios. Él es Dios con nosotros. Y ese ha sido nuestro énfasis a través de todas estas reflexiones, más de 100 reflexiones que intentan, tratan de apuntar hacia allá. Y hoy nuevamente es este el desafío. Yo quiero hablarte en este momento, a través de esta reflexión, de ese Jesús impecable. ¿Qué quiere decir impecable? Sin pecado. Es limpio, ¿cierto? Cuando uno hace la comparación principalmente con la ropa, tu ropa está impecable, o sea, no tiene manchas. Jesús, al no tener pecado, al ser una persona impecable, no tenía manchas, no tenía en su vida pecado. Y quiero ocupar un texto base que sea quien nos dirija, quien impulse esta reflexión, este mensaje, que se encuentra en Marcos, en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, entre los versículos 12 y 13, y dice, y enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y allí estuvo en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Es interesante este texto, principalmente porque está dentro de un contexto en el cual el Señor Jesús, ya en el libro de Marcos, nos está presentando de que Él es el enviado, ¿cierto? Es nuestro Mesías y también Él es quien nos socorrerá de cada una de nuestras angustias y Él también padeció por cada una de nuestras situaciones. Y aquí se introduce un tema que tiene que ver con la tentación de Jesús. Ya en el capítulo nos presenta que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías, nos hace meditar y reflexionar acerca de la palabra que ya fue escrita en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Luego viene su bautismo y ya después de su bautismo y donde el Espíritu Santo se posesiona en él forma de paloma y se ve la Trinidad directamente, donde aparece una voz
de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Vemos al Espíritu bajando como paloma, a Jesús bautizado y al Padre hablando, ¿cierto? Entonces, con esta base quiero invitarte primero a que oremos para luego comenzar con esta reflexión. Querido Dios que moras en el cielo, gracias te doy primeramente por la oportunidad de poder hablar de tu palabra, de reflexionar junto a un grupo de personas de quién eres tú, cuál es tu revelación, qué nos quieres decir, quién eres tú en la persona de Jesucristo, por qué viniste a esta tierra, por qué te entregaste a nosotros, cuál fue el propósito de tu ministerio. Cada una de estas cosas queremos conversar, queremos verte en todas las facetas, en todas las dimensiones, desde antes que vinieras acá y también desde lo que tú estás haciendo en el cielo. Señor, gracias por esto. Te agradecemos que tú también a través del Espíritu nos entregues mensaje y palabra de oración. Todo esto lo recibimos como un regalo en tu nombre. Amén. Amén. Bueno, eh, siempre que el asunto es analizado y cuando hablamos acerca de la vida de Jesús, su obra, su resurrección y principalmente la divinidad de Jesucristo, eh, que es la base para la historia y el nacimiento y surgimiento de su iglesia, encontramos una serie de controversias, la que se presenta a través de algunas discusiones y que a través de un largo tiempo la cristiandad ha tenido, ¿cierto? Sobre la naturaleza y la divinidad del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Y justamente estas afirmaciones de Jesús como aquel que sí posee la plenitud y la divinidad y al mismo tiempo posee esta integridad de la humanidad, es lo cual reciben y residen también los problemas para aquellos que insisten en discutir contra la Biblia e intentar eh, volver a construir, a deconstruir o a transformar lo que categóricamente afirma la Biblia. En este caso, los abordajes de los pasajes que hablan sobre la humanidad de Jesús, su humildad, sus milagros, siempre vuelvan a discutir esta naturaleza y las preguntas posibles y también las respuestas que convergen del mismo Señor Jesucristo a la plenitud de su divinidad. Es confuso en este sentido porque nosotros, antes de iniciar cualquier reflexión, cualquier estudio sobre este tema, debemos tener en mente que la Biblia es la única fuente y la única autoridad para afirmar cualquier cosa sobre quién es la persona de Jesucristo y quién es la revelación de Dios a través de la historia. Y tenemos que estar muy atentos que bajo este manto de intentar entender eh, este tema complejo, que se enmarca en la personalidad y en la integridad de Jesucristo es que Él tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Ya, tema que hemos tocado. Y así es como muchos no han tomado en cuenta este texto sagrado y se han desviado no verificando lo que está afirmando sobre la persona de Jesús. Entonces, lo que nos invita a reflexionar principalmente es que Jesús no pecó. Y no es que solamente él haya rechazado el mal a través de las tentaciones, que él no cayó en ellas, sino que también afirmar que Jesús, el Cristo, estaba en una naturaleza que sí podía hacerlo, en una libertad. Bajo esta circunstancia, eh, tenemos que señalar que Jesús se dejó guiar plenamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, que en su carne, que en este momento, cuando Él recibe y se manifiesta en la vida de Él se mueve
principalmente por la fe y deja que los dones del Espíritu lo guían para desarrollar su ministerio. Es importante que esto tú lo tomes en cuenta. Y dentro de esto también tenemos que mirar algunos versículos. Quiero invitarte a la Biblia para que puedas leer en el Evangelio de Lucas, Lucas 1, versículo 35, que dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Jesús, desde su nacimiento, es reconocido como un ser santo, el cual esta palabra del ángel la recibió María, su madre. Y es importante que tú lo entiendas porque desde ahí en adelante el Señor se aparta y vive apartado para la santidad y vivir conforme a su propósito divino. Cuando leemos la narración de la creación del hombre, si la afirmación esta fuera verdadera, Adán tan solo tendría que haberse vuelto hombre después de haber pecado. Y esto es un absurdo. Dios tendría que haber creado un ser que solo se volviera hombre después que pecara contra él. Mientras que la Biblia es muy clara y dice, hagamos al hombre, en la misma línea de raciocinio de la glorificación de los cuerpos sin pecado. Todos dejarían de ser hombres y si eso fuera así, entonces, ¿qué serían? La palabra es clara en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, donde destacamos el texto que dice, y así como trajimos la imagen del hombre terreno, traemos también la imagen del hombre celestial. Con esto quiero decir, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Esto, como dije, lo encuentras en Corintios, Primera de Corintios 15, versículos 49 y 50. Es importante destacar que Jesús fue tentado y sus tentaciones fueron reales. No es algo simbólico que estaba puesto ahí, sino que fue tentado. Él sufrió de modo real con las tentaciones, sufrió, pero resistió y él no pecó. Su vida fue intachable sin pecado, como bien lo dijimos. Pero si él tenía la capacidad de ser tentado, también él tenía la capacidad de elegir. Pero él creyó y vivió por fe. Él sufrió con esta tentación. Pero es muy importante considerar que Jesús, que Jesucristo, tenía esta naturaleza sin una tendencia hacia el pecado, aunque podía elegir. Cristo jamás fue tentado por algo que estaba dentro de sí, sino desde la externalidad. Cristo no fue tentado por cualquier concupiscencia proveniente de su corazón. Así es que Cristo nunca fue arrastrado por cualquier mal deseo que por alguna razón habitara en él. Como dice el apóstol Santiago sobre el hombre natural caído en su carta en el capítulo 1, en el verso 14. Si cada uno es tentado por su propia codicia, Cristo jamás podría haber sido tentado en el mismo sentido que el hombre caído. No había ley de pecado en ninguno de sus miembros de su naturaleza. Si hubiese pecado en Cristo, es decir, si estuviese la naturaleza caída en él, no podría ser considerado un cordero santo o sin mancha, inmaculado. Y si así fuera, no hubiese sido posible que existiera la expiación, el perdón de los pecados. Recuerda que el cordero
que era entregado era un cordero sin mancha que representaba a Jesucristo en el santuario donde era ofrecido, simbolizando que era una ofrenda perfecta. Y así la vida de Jesús tenía que ser. Este Cordero Santo, este Cordero sin mancha, eh, no podría haber habido expiación, no habría, no podría haber habido perdón de los pecados, ni reconciliación y salvación. Si no fuese el Cordero Santo, no podría ser libre, no podríamos ser libres del pecado como lo afirma la palabra de Dios en Juan en la carta a los Romanos, la primera carta a los Corintios y en el mismo Apocalipsis. Los textos expresan, por ejemplo, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de Juan el Bautista, cuando Jesús se acerca a él para ser bautizado. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. También podríamos decir, por lo tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por eso que todos pecaron. Porque si por la ofensa de un hombre solo la muerte reinó por él, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinar en la vida por uno solo Jesucristo, porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de, de uno muchos serán llamados o hechos justos. Esto lo encuentras en el libro de Romanos en el capítulo 5. Estoy parafraseando lo que dice más o menos entre los versículos 12 al 19. Así está escrito también en la palabra. Así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el último Adán en espíritu vivificante. La naturaleza sin pecado de Jesús, al igual que la primera humanidad, Adán y Eva, el Adam, el hombre, la humanidad, sin pecados, sin tendencia, cuando sus ojos fueron abiertos, obviamente surge la tendencia al pecar, pero Jesús nació con esta naturaleza, podríamos llamar prelapsaria. Y esto también lo encontramos en Primera de Corintios 15, versículo 45. También el Apocalipsis, como dije, nos hace mención. Dice, y la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14. Hay que poner de manifiesto que la naturaleza caída está directamente relacionada al pecado contra Dios. Jesús, como el segundo Adán o el último Adán, no pecó contra Dios y al mismo tiempo no podría traer en su naturaleza el pecado contra Dios. Sería como decir que Dios se encarnó en una naturaleza pecaminosa contra él mismo, es imposible. Esto es totalmente absurdo, una contradicción directa a la naturaleza y a los atributos que Dios tiene revelados en su palabra y, como hemos dicho, en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque principalmente lo que hemos estado repitiendo siempre, Jesús el Cristo, Jesucristo, es la revelación de Dios, es la revelación de quién es Dios y Él vino a demostrar quién Él era, quién fue y quién será, quién es Dios, desde la creación hasta la eternidad. Jesús
en su corto ministerio, él tenía que ser un ser humano inmaculado, sin mancha. Por eso él tenía que venir con una naturaleza como la primera formación, como la primera creación humana y como la última, en este sentido, como el último Adán o el segundo Adán, que es un ser sin tendencia al pecado, sin tendencia al mal, pero con la capacidad de elegir, de optar. Por eso es que fue tentado, ¿cierto? Creo que eso se entiende. Las tentaciones, entonces, ¿en qué fue tentado Jesús? Principalmente están puestas ahí para expresar lo que desde ahí, desde su plena humanidad, desde su pleno padecimiento, desde sus plenas emociones, Satanás intentó hacer con él una tentación. Respecto a esto que se presenta es que, ¿cómo fue tentado Cristo? ¿Sobre qué actuó Satanás? ¿En qué medida, en qué situación lo hizo? En primera instancia podemos verificar lo que aparece en la Biblia, que Jesús sintió hambre, sintió sed, sintió dolor, tuvo debilidad física, eh, sudó sangre, tuvo angustia, lloró, desesperación, lloró por amor a un amigo muerto, como el ejemplo que aparece en la Biblia sobre Lázaro. eh, Vivió la desesperación, la angustia, y si esto no hubiese sido así, si él no tuviese todas estas emociones, todas estas circunstancias, también, como te digo, él fue plenamente hombre, así que pudo haber sido tentado. Por eso es que es muy confuso en esta situación. Este es un aspecto de la tentación sufrida por Jesús, hecho de que se muestra en la oración del Getsemaní, según está escrita en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, entre los versos 36 y 44. Al mismo instante, en el Getsemaní, Jesús se angustió con la proximidad de la cruz y él sabía lo que iba a padecer y esta consecuencia fatal que generaría por un tiempo la ausencia de comunicación con el Padre. Lo más angustiante para él es que estaba perdiendo la conexión directa que tenía con su Padre. Y él en un momento pidió que pasara de él esta copa por la separación. Es lo que tú y yo quizás no vemos por esta separación que tenemos con Dios y que Jesucristo ha- es el puente para nosotros para que podamos vivir conectados al Señor. Esta pérdida de comunicación, esta ausencia de comunicación con el Padre y empezar a llevar el pecado en sí, sobre Él, sobre sí, es lo que produce en Él el fuerte clamor y lágrimas derramadas. Por ejemplo, en Hebreos 5:7 dice que lo hicieron sudar gotas de sangre, como está escrito también en Lucas 22:44. Eh, Tener tales sentimientos no indican ni señalan hacia que él tuviera una naturaleza pecaminosa. Por el contrario, afirma que Cristo fue de hecho tentado. Esto significa que sus tentaciones fueron plenamente reales, hasta el punto de quizás querer abandonar su ministerio. Segundo lugar, pero no menos importante, es que Jesús podía ser tentado en su condición de hijo. En este sentido, se puede verificar que las tentaciones que él experimentó en el desierto, como está escrito en el Evangelio de Mateo,
En el capítulo 4, desde el versículo 1 al 11, y los demás textos que son paralelos también, estaban centrados en hacerle cuestionar su condición. El tentador, Satanás, no lograba ver en Jesucristo las condiciones externas de aquello que se acostumbraba a decir de la vida de aquel que vendría, el mismo Mesías, pues Jesucristo no tenía un reino. Entonces también era una prueba para el mismo Satanás, porque quizás en este sentido Satanás no veía las características divinas o plenamente divinas de Jesucristo. Estaba confundido y él, a través de muchas situaciones, se había dado cuenta que sí era el Hijo de Dios, que sí, pero aún no estaba plenamente seguro. Por eso lo intentó tentar. El tentador no lograba ver en Jesucristo las condiciones externas de aquello que se acostumbraba a decir sobre el Mesías. Porque, por lo que dijimos, Jesús no presentaba y no tenía un reino. Al mismo tiempo, pero en el sentido opuesto, las tentaciones en el desierto intentaban empujar a Jesucristo hacia la ostentación de poder demostrar que tenía así un reino y demostrarse como el Verbo eterno. Destacando estos dos aspectos de la tentación en el desierto, cuyo propósito era hacer que Jesús pecara y se presentara sin mancha, era que la intención de Satanás de desacreditar su comisión y principalmente esta comunicación directa con su padre y demostrar su condición de hijo, sea por imponer con el poder o con la fuerza y su condición de hijo eterno, negando y rechazando el propósito del Padre para él. Entonces la tentación tenía un doble propósito. No solamente era caer en el juego de Satanás, sino que por un lado o por el otro quizás era, como te decía, que esto podría ser muy grave. Por un lado, tenemos que Satanás quería hacerlo pecar, pero por otro lado también estaba el deseo de Jesús de demostrar quién él era, quién él era. Pero él en su condición no entró en el juego, no entró en el juego con Satanás, ni seguía el diálogo, sino que con un escrito está, con un parafraseo de la palabra de Dios, cortaba la comunicación, cortaba la comunicación. Y eso es algo muy importante que tú y yo, como hijos del Señor, podamos hacer. Así que las tentaciones en el desierto se dirigían por un lado hacia la negación de ser el Verbo eterno, el Hijo de Dios, y por el otro lado tenían el objetivo de entender la encarnación como hombre, como siervo, negando el propósito de ser el Cordero Santo, que debía morir en el lugar del pecador arrepentido. Negar cualquiera de estas dos condiciones, su naturaleza divina y su encarnación plena y real, significa pecar contra Dios el Padre y Jesucristo no pecó. Así se puede verificar que aquel que es sin pecado y con naturaleza no caída fue tentado plenamente por medio de su autorrenuncia. Él fue el que renunció de sí mismo. Este es el punto esencial en la encarnación. Cristo asumió la naturaleza humana y en la plena condición de hombre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como está escrito en Filipenses 2, del 5 al 11, ¿cierto? En la primera tentación, el diablo actuó en el punto en que el poder por el hambre o la necesidad podría apartarse del hombre con quien él se había identificado y en la encarnación. Al usar su poder, Jesús negaría su encarnación, como lo estoy diciendo. Y él dijo, apártate
de mí, Satanás. Esta fue una tentación semejante a la que sufrió al recibir el apóstol Pedro en la declaración de aquel que no sufriría. La respuesta de Cristo fue inmediata. Apártate de mí, Satanás. Él no tenía que demostrarle nada a nadie, menos a Satanás. Así es que luego de haber sido, y él también en su naturaleza vino a mostrarse como un siervo. Si él se presentaba de otra manera, él sí se dejó presentar por otros y recibió la adoración, recibió la alabanza, pero él no hizo ostentación de ello. No hizo ostentación de ello, ni lo pidió. Siempre Jesús decía, alaben al Padre, alaben al Padre. Y por otro lado, el Padre decía, alaben al Hijo, alaben al Hijo. Qué maravilloso que tengamos un Dios tan hermoso sin egoísmo, ningún tipo de egoísmo. En este sentido también vemos las tentaciones hasta el final del ministerio del Señor, conforme a lo que expresa Mateo, dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. La tentación de Satanás no solamente fue en el desierto, sino que en todo su ministerio, a través de las distintas pruebas, a través de las mismas tentaciones que iban los escribas y los fariseos, y hasta estando en la cruz, gritaban, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Marcos 15:30, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que con él fueron crucificados lo injuriaban. Marcos 15:32. Y diciendo tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, descende de la cruz. Mateo 27:40. Otros decían, salvó a los demás y asimismo no puede salvarse. Si Él es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Mateo 27:42. No estuvo la tentación de Jesús hasta el último tiempo, e incluso en la cruz, hombres movidos por el enemigo del Señor para tentar al Salvador. El enemigo del Señor actúa afrontando hacia su condición de Hijo eterno y de Verbo encarnado, siendo vencido por Jesús en forma definitiva. El príncipe de este mundo fue, ¿cierto? No tenía cualquier influencia sobre él, según lo que podemos confirmar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 30, que indica lo siguiente: ya no hablaré mucho con vosotros porque se acerca al príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Jesucristo tenía la capacidad de pecar, él tendría la capacidad de pecar, o él no era capaz de pecar. ¿Te lo has preguntado? Quizás para algunos esa sería la respuesta y les daría una tranquilidad. Pero si él no tuviese la posibilidad de ser tentado, entonces no sería nuestro Salvador. Esta segunda pregunta apunta hacia la condición de Jesucristo como el último o el segundo Adán, el cual el primero fue solo una figura. Romanos 5:14, pues encarnado en naturaleza no caída delante de sus atributos de santidad, obediencia, perseverancia y principalmente en total comunicación con el Padre de su naturaleza divina, era incapaz de pecar. Cristo no podría desear pecar, pues iría contra su naturaleza divina. De este modo, los atributos absolutos de santidad, amor, obediencia y perseverancia
así como su naturaleza divina, tornarán imposible este deseo de pecar. Pero sí él tenía la capacidad de pecar, de separarse de Dios. Y en este sentido, cada uno de nosotros debe de preguntarse, ¿él fue tentado realmente y fuertemente a un nivel como jamás ha sido tentado un hombre? Jesús fue tentado en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. La palabra del Señor lo asevera así. Pero lo más maravilloso, y para concluir con este tema, quiero decirte que tenemos un Dios maravilloso en Jesucristo, que a pesar de haber sido tentado en todo, no solamente en el desierto, sino que a través de todo su ministerio, e incluso en la cruz del Calvario, cuando muchos decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo, el Señor Jesucristo, por amor, por amor a ti y a mí, no pecó jamás. Y por eso es que es nuestro Cordero perfecto y la verdadera ofrenda de amor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te libere, que el Señor libere tus pecados y recibas la gracia. Gracia y paz.